Ah, es un día súper, súper especial, ¿no? Eh, con respecto al trabajo que nos toca hacer, ¿sí? Con Mayagüel. Este trabajo nos invita a desarrollar varias cualidades. Ya en la presentación, incluimos un Mashochponcayotl. ¿Qué es Mashochponcayotl? El florecimiento y la protección de este pulpo. ¿Se acuerdan que ya hablábamos del pulpo y de este pulpo que nos protege? Pero también algunos le llaman sigilo, algunos le llaman mudra. Sí, los abuelitos lo estamos utilizando para poder protegernos, pero también empoderarnos en este camino, ¿no? Que es los dedos de la mano derecha, esta es mi mano derecha, lo cubre, lo cubre la mano izquierda. Y estos dedos que son fuego, los ponemos acá, ¿no? De esta manera, tienen que quedar aquí de esta manera, ¿sí? Y al momento de que tenemos aquí nuestras manos, respiramos profundamente, sostenemos ese aire, lo soltamos. Este tiene su propia plegaria en náhuatl y en español, ¿sí? Todo esto lo utilizamos al momento de que un abuelito practicante de los macuilti no nos robe la energía, porque en sí los practicantes de la metamorfosis, del cambio del cuerpo, llega un momento que no alcanzan esa metamorfosis, esa transformación, y pues buscan la manera de poder robarte tu energía sin tu permiso. Por eso esto es el sello, el dedito, los deditos estos, de la mano derecha y mano izquierda, los deditos gordos, son el fuego, son la protección que no permiten pues que contaminen ni tampoco nos roben nuestra energía. Es importante, sí, hermanitos. Cuando nos sentamos amenazados, nos sientamos que hay una energía muy densa, muy contaminante, tenemos que hacer esto y respirar con calma, tranquilizar nuestro miedo, armonizarlo, pero también tranquilizar nuestro hambre. Sí, hay un hambre que nos quema, ¿verdad? Lo veíamos en los ejercicios pasados. Todo esto nos lleva a como bien lo decimos, a un cambio de paradigma, a un cambio diferente, ¿sí? Para el día lunes, para el día lunes, voy a necesitar que cada uno de ustedes tenga ya listo su atecocoli, ya o una flauta o una pipa para ofrendar el tabaquito o un ayacasle o un pan huehuetl. En la trecena de Seosomachtli vamos a utilizarlo. Yo sé que va a ser un poquito más pesado, tal vez, no lo sé, pero vamos a trabajar precisamente con, con esos instrumentos como herramientas de sanación. Como es de su conocimiento de ustedes bien saben que la danza
que la danza, que el canto, que la palabra florida para los abuelos no es un espectáculo, tampoco es una guerra de egos, que yo toco mejor mi el que yo canto más alto, que yo canto. No, no, no es, no es una competencia de egos, es un canto de sanación, de armonización y de empoderamiento, ¿sí? Porque a veces nos metemos en ese mundo occidental, hermanito. Nos gana la pasión. La palabra que vamos a trabajar el día de hoy es la pasión, que en la lengua náhuatl no encontramos la palabra pasión, pero sí encontramos la palabra tlahuantilistli. ¿Qué es tlahuantilistli? La embriaguez. ¿Y qué es la embriaguez? Este líquido sagrado que se obtiene del mayahuel, que es su sangre de la abuelita mayahuel, es ese licor sagrado que nos lleva al éxtasis, que nos lleva al nivel elevado de conciencia, que muestra nuestras otras máscaras, que muestra nuestras otras personalidades. Encontramos personalidades que son melancólicos, ¿no? Coléricos. De hecho, se dice que son 400 formas de expresarte. Por eso es importantísimo esta parte del trabajo. Nosotros, aquí en las ceremonias, cuando es una ceremonia fuerte, fuerte me refiero a que vamos a nombrar a alguien, ¿no? Alguien trascendió hacia el Mictlampa, pero necesitamos que ocupen ese espacio para seguir tejiendo, liderando la palabra. ¿Todos? Absolutamente todos. Una copita de... Tienes que llevar tu copita de mezcal. Pero esta copita de mezcal no es en lo que conocemos el caballito. No, es un carrizo, ¿no? Como ustedes saben que el carrizo, ay, permíteme, aquí tengo un carricito, ¿no? Si ustedes saben, aquí tiene un huequito. Entonces se saca una medida y de esta parte se perfora y esta parte se perfora. Se pone cuando se inicia la ceremonia, cada quien le pone su cordoncito acá. Entonces, aquí nadie comparte su mezcal. Cada uno lleva su garrafoncito. Esa es tu copita. Dos. Los reglamentarios son dos. Se utiliza como protección energética, espiritual y emocional. ¿Por qué? Porque cada uno mueve sus energías, mueve sus cualidades para poder atraer esa energía. Y este líquido sagrado no permite que otro invasor energético pueda entrar en tu mente, en tu corazón. ¿Sí? Tanto así que te da la cualidad de, decimos nosotros, de calentar tu cuerpecito, ¿sí? Aunque el mezcal dicen que es fresco. Algunos utilizan el aguardiente, ese sí es caliente, ¿no? Ahora bien, todo esto se genera energía protectora, sí, para un objetivo, sí,
De preferencia se debe de beber en ayunas. Sí. ¿Y a quién se le da? Al poder náhuatl, pero también al poder creativo de Ozomatli. Todo esto nos lleva a lograr nuestros objetivos, a lograr nuestra banderita, tanto en lo espiritual y en lo material. Nos lleva a florecer, a crear esa pasión. Además, que esto implica generar ese ciclo, sostener este contenedor. ¿Y dónde dice? Aquí está, hermanito. Sí, vean, esta olla, ¿se acuerdan de ayer de la olla que decíamos? Esta es una olla, es un contenedor. Contiene el líquido sagrado que es el agua. Y como le llamamos nosotros, el agua que cae del cielo, Octli, Tlaloc. Ayer que veíamos la energía del venadito, el fertilizador. ¿Ya ven cómo se viene tejiendo todo? Tlaloc, Tlalocantecutli, porque somos los fertilizadores. Entonces, dentro de nosotros, al ingerir esta bebida, genera, genera esa cualidad de la expresión, pero también la cualidad de mantenerte en esa paz interna. Y aquí está. Vean esta espuma. Cuenten cuántas espumitas. Aquí está la numerología. Tenemos aquí 12, me parece. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con el que está acá abajo. Sí, son 12. ¿Qué simboliza el número 12? 6 y 6. 6 y 6. Vibra, dale vida con esa pasión en lo espiritual y en lo material. O sea, la materia, nuestro cuerpo, pero también lo espiritual, lo que no se ve. Y todo eso lo debes de lograr. Aquí está, miren, la banderita, la otra banderita. Y todo esto conlleva y nos lleva a empoderar el octavo rumbo que vive dentro de nosotros, que vive. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El objetivo es que tú conectes tu cuerpo y tu energía. ¿Sí? Ahora, chequen a la abuelita Mayahuel que tenemos aquí. Mayahuel, sí. ¿Cuántas pencas de maguey tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El conejo está en el número 8. El octavo rumbo es el náhuatl. Y es la pasión de empoderarse. Ahora bien, relatos que ahí están presentes. Por ejemplo, de la abuelita Mayagüe. ¿Ah? Se dice que el gran abuelo Quetzalcóatl se enamoró de una estrella, de una de las hermosuras que tiene la abuelita Yogual Citlali, el manto sagrado de la noche, ¿no? Se enamoraron y pues la gran abuela no permitía que ninguna de las estrellas pudiera unírsele a un ser que vive, que camina en la tierra. Entonces, ella bajó, ¿no? Se enamoraron. Se enteró la gran abuela, la de la falda de estrellas, que es la noche.
manda sus emisarias a otras estrellas. Se encontraron. Mi internet está un poquito lento, hermanitos. Disculpen ustedes. Es que está lloviendo y pues nos hace un poquito a ralentizar nuestro internet. Bien, les decía yo. Entonces, el abuelito Quetzalcóatl, en su inmenso amor por la humanidad y por Mayahueltzin, por esta estrella, la entierra, pero con sus extremidades, ¿no? En la tierra, expuestos. De ahí nace esta Mayahuel o Meyahuel, ¿sí? Como símbolo de medicina, como símbolo de sustento. Y entonces le dijo el abuelito Quetzalcóatl, viviremos por siempre y para siempre. Seremos el sustento. ¿Por qué seremos? Porque Él vive con ella. La medicina, la medicina masculina es Pactécatl de la medicina. ¿Y quién es el señor de la medicina? Es un desdoblamiento más de Quetzalcóatl, la serpiente hermosa. Y desde entonces, la abuelita Mayahuel, el maguey, es, es medicina, es alimento. Sí, el quillote cuando crece, o sea, el tronquito cuando ya está maduro, el maguey crece el quillote, este tronquito, da flores. Después de las flores da unos frutos, muy riquísimos, por cierto. Y es una lección de vida, ¿sí? Que ahorita les voy a contar ese relato, no este de la abuelita Mayagüel con Quetzalcóatl, no. ¿Cuál es la enseñanza del maguey? Toda una lección, como todo lo que existe en la naturaleza, ¿sí? Entonces, tlitl, ¿qué es toch? La palabra toch viene de esa energía que vibra dentro de nosotros, que nos llama, que nos empodera para animarnos. Es como esencia de la valentía, como la esencia de la fuerza de voluntad, como aquello que vibra en cada uno de nosotros, como lo que en los deportes le llaman el último aliento, ¿no? Es esa parte. ¿Por qué tlitl? Quema, te quema. Algunos consideran que el toch también, la palabra completa es toch, tochmitl o tochmimi, que es como el poder.
de esencia como la de la venganza, la esencia como la del coraje, de ese odio, ¿no? Porque te quema y te lleva a actuar. Como ese mezcalito cuando te tomas, te va quemando. Aún aunque te quema, te ayuda. Es como ese proceso. Así como ese proceso que hacen para elaborar el mezcal, ¿sí? Estas piñas que le cortan estas hojitas de maguey, los ponen en montoncitos y los queman, literal, los hacen como barbacoa. Después de que ya los cocieron, empiezan a remolerlos con una piedra y hay un animalito, un burrito, un caballito que está dando vueltas, esta piedra lo está moliendo. Lo dejan ahí, preparan todo esto, lo molido, para que se empiece y de ahí se obtiene el mezcalito. Ahora, si ustedes se dieron cuenta con lo que les dije, esta Mayagüel, esta piña del maguey, sufrió todo un proceso. Imagínense que, imagínense molerse y aún así obtener ese líquido sagrado como ese líquido sagrado como la sangre del maguey, literal. Es como lo del copal, ¿se acuerda? ¿Me lo bebo? ¿Qué estoy bebiendo? De la abuelita maguey. Tuvo que ofrendar para que pudiera yo hacer mi trabajo nahuálico, de mi transformación. Entonces, para nosotros aquí en la región de la montaña, el maguey lo conocemos como mexcali. Mexcali. ¿Por qué? La casa de Meshi, ¿sí? La casa de Meshi. ¿Pero qué es Meshi? Raíz de la palabra Meshiktzin, el ombligo del maguey, de la abuela que resguarda los rayos del sol. ¿Cómo? Vean cómo la abuelita maguey tiene sus penquitas así como los rayos del sol, pero están apuntando a, ¿entienden? Entonces, estos rayos de la tierra se canalizan a través de estas penquitas de maguey. Yo, por ello, que los abuelos en los amochli, ustedes los han visto, hermanitos, en los amochli tienen un punzón de maguey y uno de hueso, ¿sí o no? Por ello, que el punzón maguey está cargado de la energía, de la pasión, de la fuerza de la abuelita maguey. Por eso cuando me punzo, activo una energía, porque la misma espina está cargada. Esto es hablando de manera muy literal. Ahora lo llevo al campo de la metáfora, porque recuerden que la palabra náhuatl es toda metáfora. Entonces, dice, cárgate de energía de la madre y de los rayos del sol, porque funcionan como antenitas. También estos pencas de maguey funcionan como antenitas. La energía del sol lo trae, pero también absorben a través de las raíces la energía de la tierra. Imagínense
cuán empoderados están cada una de estas pencas, ¿no? Bueno, entonces es todo un proceso, todo un metamorfosis sagrado, energético. Por sí solo, la abuelita Mayagüer o Mexcali es la casa del ombligo de la luna, ¿no? A todo esto, hermanito, cuando nosotros tengamos un maguey, vamos a entender de esta manera. Y no es tan solo el maguey, es toda la naturaleza, hermanos. Yo en algún momento yo les platicaba del sol, ¿verdad? ¿Se acuerdan del cuentito que yo les compartía de ese muchacho arrogante e ignorante que decía, yo traigo dinero y pues yo esto y el otro? ¿Ah? Pues fíjense que todo lo que existe en la tierra son maestros. A Chihuahuas. El río, sí. El aire, sí. El sol, sí. Los árboles, sí. El carrizo, sí. ¿A poco sí? Claro. ¿A poco no? Dice, este relato necesito que lo revisemos con lupa, que lo escuchemos con lupa, que lo veamos y lo imaginemos y nos vayamos a ese mundo de la palabra Florida. Se titula Nochishochiquetzali, Temachtiyani, Ika iyo huiteonemilis, Techmachtia Ika, Tlazohtlalisli, Wa Yolikawitzin. Ajá. Aquí dice todo, todo lo hermoso de la naturaleza nos enseña con su sagrado ejemplo, con amor y paciencia. ¿Se acuerdan del relato que les decía? No, es que yo ya soy esto, le dice el abuelito. A ver, siembra esta flor y haz lo que crezca, ¿no? Bueno, se dice, se dice que este abuelito era muy sabio. Lo visitaba mucha gente, lo visitaban niños, abuelas, abuelos. Y justo en ese momento se presentó la oportunidad. Él estaba contemplando el maguey y llegó la abuelita y sus nietos. Y la abuelita le decía, necesito que, necesito que les enseñes a mis nietos, les compartas una palabra florida tuya. Le dice, sí, claro. Mira, todo lo que hay a nuestro alrededor, todos son maestros, hasta la misma enfermedad, hasta la misma desgracia, como decimos, hasta la misma oscuridad es maestro. Todo. Hoy les voy a hablar de Mayagüel, de Mexcali. Les dice, el maguey nos enseña una gran lección, ¿no? Nace, enraiza, absorbe sus raíces, se van lo más profundo que puede, donde puede. Incluso, incluso en los lugares semidesérticos. Sobrevive el maguey. Después de que ya enraizó bien, empiezan a crecer sus penquitas, ¿no? Empieza a crecer. Después de que ya absorbió todos los nutrientes, los rayos del sol a través de sus pencas,
ya absorbió lo suficiente, ya se siente en esa etapa madura, brota, brota este quillote, ¿no? Este tronquito. Crece, florece, da frutos y semillas, y el abuelo viento los esparce todo, por todo el terreno. El maguey lo podemos utilizarlo para preparar el pulque, para preparar el mezcalito. Podemos quitar de las pencas esa fibra que le llamamos isle. Es una fibra para tejer ayates, para tejer redes, para tejer mecates. Este tubo, este tronquito, lo podemos cortar para utilizarlo, hacer nuestra casita. Pero también lo podemos perforar y lo podemos convertir en un instrumento musical para conectarnos con las frecuencias que existen a nuestro alrededor. Después de ello, el maguey está consciente de secarse, pero ya floreció. Asimismo, nosotros debemos de entender que no todo el tiempo vamos a estarnos alimentando de la madre tierra, de los rayos del sol. Asimismo, nosotros debemos de entender que no siempre estaremos, así me compro este libro, me compro otro libro, me meto a un curso, hago. No, nosotros debemos de entender que hay un momento de absorber toda la luz y calor del sol, que es la sabiduría, que es más bien el conocimiento, ¿no? Lo absorbo todo. Pero debe de haber un momento de entendimiento. Ah, ahora sí, ya comprendo esto. Ahora entiendo cómo funciona todo esto, ¿no? Por ejemplo, el camino del nahualismo, el tonalpohualli, el de sanar, el de sanarme. Ya absorbí toda la sabiduría, todo el conocimiento. Ahora tengo que florecer. ¿Ah? Y mi florecer, mi florecer, ¿cuál sería? Compartir lo que ya aprendí, enseñarle a los demás. ¿Qué estoy haciendo? Las semillitas de esta flor ahora estoy esparciendo para que siga creciendo esa sabiduría que yo adquirí y pueda yo vivir en la eternidad a través de la enseñanza que yo les dé a mis siguientes generaciones. Entonces, también nosotros debemos de enraizar, crecer, florecer y dar la semilla selecta que es Shinachli y aceptar que termina nuestro ciclo. Pero mientras vamos a hacer sustento. Por eso dice que la naturaleza nos enseña con amor y paciencia. Sí, el abuelito solo ahí está. Muchos no lo respetan, no le agradecen, claro que no, ni el abuelo viento. Sí. Entonces la enseñanza del día de hoy es que podemos aprender de la luna, ¿se acuerdan? Sus ciclos, los ciclos lunares. Podemos aprender de los ríos, de la creación hermosa de la naturaleza. Debemos de aprender y aprovechar de la sabiduría de los abuelos. Sí, saber aprovechar todas las oportunidades que nos dan las redes sociales, los libros, la facilidad de conseguir libros, todo, todo, hermanitos, todo, 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 absolutamente todo. Y disculpen si me equivoco.
Todo está en un eterno dualidad. Mucho amor hace daño también. Mucha protección hace daño. A pesar, aunque decimos, no, ¿cómo va a ser que el amor? Sí, sí. Y entonces, cuál es la misión sería? Mantenerte en armonía. Solo aquel que ya ha vivido el dolor de perder a un ser querido podrá entender la felicidad de tener presente en este plano terrenal a un ser querido vivo en este plano. O lo que comúnmente pasa cuando tenemos a nuestros papás, a nuestros abuelos, sentimos que nos estorban, sentimos que si el mismo cuento me está contando y la misma queja, ¿por qué no lo aprovechas de todo lo que sabe? El momento de decirle, de momento de comprarle una frutita, no lo sé. Ah, pero cuando ya murió, no, sí, una corona de flores, no, ¿para qué? Sí, por eso decimos en este camino, el tiempo es perfecto, el tiempo es sagrado. Si los aprovechas, así serás tratado. ¿Mm? Y bueno, Sensontli, 400. Setzontli, es decir, un atado. Aquí ato un atadito de cabello de 400 cabellos. Un atado de años, un mechón de cabello. Por eso en el amusle, si ustedes han visto, tienen como que sus cuernitos de cabello, ¿no? Que muchos de los invasores los satanizaron, decían, no, es que están adorando a, ustedes ya saben a quién. No es cierto. Nos está hablando del poder de nuestra cabellera, de la conexión. Esta olla que ustedes ven es el tlahuantilistli. ¿Por qué es de color amarillo? Porque es una energía interna, es la misma energía. La pasión es una energía. La pasión que yo, con la que doy clase, la pasión con la que yo entrego lo poco, lo mucho que yo tengo. Y no estoy hablando solo de lo material, no, de lo intelectual, de la sabiduría, de la energía de la empatía, ¿no? Dice, Tlahuantilistli se interpreta en el idioma náhuatl como la pasión, con la intensidad que hace las cosas, porque desde dentro de ti vibra, te hace florecer, te da identidad, ¿no? Dice, vivir los objetivos de la vida con pasión en el sendero y no cuando se llega a ese objetivo. Por eso esta olla está atravesado con la flecha. Dice, paso a pasito, vete aprovechando. Disfruta, deleítate. Sí, lo que dicen los abuelitos, dicen, bueno, está bien, a lo mejor en el momento que llega, sí, pero ¿qué pasó en el paso a paso? En el Ashkan Wanika. Forjar el sendero para conectarnos con lo sagrado e impecable, aquí sería, ¿no? Ese camino que nos muestra en esta ollita. Son tres flores, miren.
Aquí en la cabeza tiene. Uno, dos, tres. Crea esa pasión. Vamos a crearlo. ¿Y para qué? Para vivir en armonía, que es lo que queremos. Conectado con todo lo que nos rodea. Por eso el conejito tiene muchísimas ideas, pero dice, tranquilo, ordénalos, así como nos lo muestra aquí, miren, dice, ordénalos, ponlos a la vista, ¿qué es lo que quieres? Por eso miren la emanación de, aquí nos muestra como la sangre, si ustedes ven como esa sangre, que es energía. ¿Cómo podemos asegurar que es energía? Miren el solito, el espejito de sol de Tonatiuh, ¿no? Dice, es energía. Hazlo con energía, hazlo con esa pasión que te toca trabajar, ¿sí? Esta mudra que les muestro, ¿sí? Es muy poderoso, hermanito. En el momento que nosotros nos sentamos amenazados energéticamente y espiritualmente, hacemos y ponemos aquí en el pecho. ¿Se acuerdan que yo les mandaba como un mantra con el sonido de mm, cerramos, se genera un sonido en la garganta como el rugir de los celos, ¿no? Cerramos, sacamos ese aire, ese rugir lo ponemos acá. Pero claro, en el momento a lo mejor a veces hay mucha gente, callamos todo y decimos esto, pero también nos sirve para en el momento en que estamos pidiendo. Dice, es una plegaria de empoderamiento. No te chcueponi, Juan, Moshinacho, Mayagüe, Manohui, Til, Manohuitiltli, a ver, Manohuitiltli, Manohuitilistli, perdón, Manohuitilistli, Ijkon, Nictlaquentía, Nonahual, Icayohualtilma. Tlasohcamati no chitlen tinechmaca, matlen amo tinechmaca, y pampatehuatzin titlamatin. Xinech tlamatilistli, ixpetlanilistli, tlacayopatilistli, yolchicaualistli. Ni mocalactia, ni nemis, que en tehuatzi tinechmachtia. Sería, agradezco por todo lo que me dan, también por todo lo que no me dan, porque ustedes son sabios. Regáleme sabiduría, entendimiento, iluminación, transformación y fuerza de voluntad. Me comprometo a emplearlos para el bienestar mío y de los demás. Ijkon yeski, ijkon yekchiwa y pampaniteotzi. Dice, soy fuente de poder, de creatividad, brota pasión, se reproduce desde la esencia de la protección del maguey. Les agradezco por todo lo que me da y por todo lo que no me da. Regálenme sabiduría, iluminación, transformación y fuerza de voluntad. Me comprometo a emplearlos para mí
y para los demás. Así lo decreto y así se realizará, porque soy una energía sagrada, empoderada. Hago esto, lo traigo adelante, atrás. Nada. Esto nos ayuda a entender cómo está todo tejidito. Nos ayuda a ver, a visualizar que todo está dentro de nosotros. Todo está dentro de nosotros, empoderado. El poder está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. ¿Sí? Y esto nos puede llevar a comprender la pasión con la que podemos trabajar. ¿Sí? Hagamos la plegaria, hermanitos. ¿Sí? El día de hoy. Y esto nada más ahora con el curso y ya después otra vez sigo haciendo mis mismas prácticas. No, hermanitos. No, no. Esto es práctica, 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 práctica. ¿Cuál es la misión de este segundo círculo de prácticas? Es, suena cruel, quebrantar todos aquellos pensamientos, paradigmas, hábitos preprogramados, predeterminados por la religión, el sistema, la escuela, porque es una liberación, es un liberarnos de esas cadenas, de esas ataduras del que hemos sido programados. Y de eso se trata, de centralizar el poder en nosotros, entender cómo nosotros, solamente nosotros nos podemos liberar. Cuando caminamos, cuando pensamos, cuando vivimos, cuando sentimos, cuando comemos, con esta esencia, con esta conciencia, seremos, ya no seremos dóciles o frágiles para manipularnos. Eso se los aseguro, porque esa es la intención, activar todos nuestros sentidos que tenemos. Y también recordar lo que ya sabemos, recordar, empoderar y a trabajarlo, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera compartir algo o tuviera alguna duda. Los escucho. Ujú. ¿No? ¿Todo bien? No se me duerman. Yo sé que mi voz los arrulla y todo. No es cierto, hermanitos. Pero hagamos esa reflexión, hermanitos. Hagamos esa reflexión. Para mí es muy importante esto. ¿Sí? Muy bien, hermanitos. Entonces, nos vemos mañana. Una tarea, por favor, los pequeños videos que les comparto, analicen la frase. Son frases muy cortas, de 5 segundos. ¿Por qué? Porque el siguiente curso que vamos a tener, se trata de eso. Se trata de analizar esa frase
¿Qué enseñanza contiene esa sola frase? Como el de Ashkan Wanika, en el aquí, en el ahora. ¿Pero qué es Ashkan Wanika? Vive, deleítate en el aquí, en el ahora. Es una frase muy poderosa. ¿Sí? Matimosewica, Temuitasque y Pamictlampa. Descansemos, nos vemos en la ensoñación. Si por algún motivo el día de hoy no pueden hacer la práctica nahuálica ni la ensoñación, se sienten cansados, no lo hagan, tranquilos. En el siguiente trecena, que es Deseo Somatli, les voy a dar instrucciones específicas para la práctica nahuálica y la ensoñación. Instrucciones muy cortitas y muy fáciles de hacer, pero nos van a abrir nuestra percepción y nuestra intuición, que es la finalidad de estas clases. La mezcla temoitasque, pamictlampa. Timoitasque Mostla, Timoitasque, Temoitasque mostla Timoitasque, 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 Azokamati Azokamati, Timostiani. Asakama tenekniwa.